Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. Julio César, bienvenido, Hola, María, Ángela o Ángela. Ángela. Hola Ángela, ¿cómo Mucho está? gusto, Julio. María, bienvenida, Manuel, Ana María, Margarita. Es un placer tenerlos en nuestros miércoles de liderazgo. Hoy Gloria no nos acompaña, están unos días de descanso y los acompaño yo hoy, queriendo aquí también abrir este espacio de esta conferencia. Ahí ya, sí, Andrés Novoa, que hoy nos viene a conversar acerca de el liderazgo generativo en esto de ser emprendedores. Queremos entonces darle la bienvenida a todos de parte del instituto, que bienvenidos a estos miércoles en donde cada vez les vamos a ir regalando como partes de lo que vamos explorando y conociendo dentro de este liderazgo generativo y sus aplicaciones. Entonces, hoy le doy la bienvenida a Andrés, que nos va a contar su experiencia como coach independiente y cómo ha venido desarrollando también diferentes elementos que le han funcionado y que le sirven para ser un emprendedor en esto de la consultoría y el coaching. Entonces, bienvenido Andrés a este espacio de miércoles de liderazgo y bueno, los dejo a todos ustedes con Andrés. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, bueno, no sé, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Un gusto estar con ustedes acá hoy y estoy aquí como tratando de mirar caras, a ver a quién conozco y creo que a ninguno de ustedes conozco todavía, lo cual me parece una buenísima noticia. Una Yo preguntita conozco a tu solamente, hermana, ¿tú Mónica. conoces a mi hermana? ¿Por qué? A Mónica. ¿Mónica? ¿Es tu hermana? Sí, sí, La sí. conozco de la Javeriana. ¿Por qué la Sí, conoces? de la Javeriana. En algún momento nos cruzamos trabajando yo en la Comisión Nacional de Reparación y ella en la Javeriana. Ah, Sí, fantástico. Y tú eres sí. entonces colombiana. Entonces, Yo soy nada, colombiana. quisiera chequear con ustedes justamente eso. Uno, ¿en dónde están geográficamente? Y dos, quisiera también checar quiénes de ustedes son nuevos al liderazgo generativo o al discurso generativo. Si quieren, porfa, pongan en el chat y yo miro en el chat para que sea más rápido. Pero porfa, pongan en dónde están y eh, y si ustedes son nuevos o nuevas al liderazgo generativo o si son alumnos en este momento, me ha hecho un poquitico cuál es su relación con el liderazgo generativo ahí. Ángela les está poniendo. Entonces, Margarita María Tascón, Margarita María Tascón en Bogotá, nueva en el tema, fantástico. Margarita María, tienes de hecho el nombre de una amiga que conocí en la universidad hace años. Eh, Gi- Uy, espérense, me pongo las gafas porque... Te ayudo Andrés Gilda, aquí si quieres. pero espérate, Gilda Salguedo, ahí voy, de Lima, Perú. Gilda, ¿nueva en el tema del liderazgo generativo o ya estás No, familiarizada? vieja, vieja, viejita. Vieja, viejita, bueno, muy bien, bienvenida. Em, Gabriela en Lima, Perú, lo mismo. Gabriela, ¿nueva en el liderazgo generativo? Ya lo conocías. Ana María Polanco, Chile, Viña del Mar. No soy alumna del instituto, pero he seguido a Bob desde hace tiempo. Ok, ya tienes alguna noción. Natalia Ledesma, Miami, hiciste el CCG1. Perfecto, gracias. María Díaz, Bogotá, no soy alumna, pero he curioseado muchas conversaciones de este espacio. Y vi que cumpliste años ayer. Gracias. Sí, gracias. Y de hecho, por eso es que Gloria decidió irse de vacaciones. Ella cumplió años también conmigo ayer y decidió que ella sí se iba de vacaciones, me dejaba a mí aquí engarampado, decimos en Colombia. Eh, Lima, Perú, Gabriela, y eres nueva para el tema del liderazgo generativo. Ah, bueno, perfecto, fantástico. Mil gracias, mil gracias. Voy a hacer otra pregunta, pero esta pregunta sí, no la tienen que responder. Bueno, las dos cosas. No la tienen que responder todos en voz alta, pero sí les pido a todos que pongan sus respuestas en el chat y quien quiera compartir en voz alta, bienvenido y le abrimos su micrófono o nos encargamos de que pueda compartir. Y la pregunta es,
¿por qué les llamó la atención este tema de ser emprendedor? ¿Qué hizo que ustedes como que conectaran con esto y dijeran, sí, yo quiero sacarle tiempo a estar ahí? Esa es la pregunta, muy cortica. Y si alguien quiere compartir su respuesta, porfa, para saber un poco qué les trae acá. Bueno, también por ahí veo Julio Colombia, nuevo y tengo 70 años. Perfecto, un joven de 70 años. Manuel Ramos de Lima, no soy alumno, perfecto. Ana María Polenca, listo. Bien, entonces, ¿qué dicen? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Por qué quisieron venir a una charla sobre ser emprendedor y sobre el tema del liderazgo generativo? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Todas las charlas de liderazgo generativo son muy interesantes, todas. Se aprende mucho, se estudia bastante, hay temas nuevos y obviamente el emprendimiento es uno de los temas que más llama la atención porque pues es el sostén de muchas de la economía en el mundo, ¿no? El emprendimiento, la capacidad de generar empleo, nuevas empresas, cosas como es. Ya. Julio, ¿eres emprendedor? Hago un coaching pequeñito y dicto seminarios, ¿sí? Estoy en eso, Estás en despegando. eso. Estás en eso. Fantástico. ¿Y eres coach? Sí, sí, Ok, soy coach. gracias. Por acá veo Gabriela dice, he sido emprendedora, pero ahora solo soy trabajadora dependiente con miras a emprender de nuevo. Ha sido muy interesante hacerlo y quisiera empoderarme en ello para prepararme a un corto plazo. Fantástico. Y Ana María Polanco, porque estoy en eso ahora, emprendiendo, queriendo estar dedicada al entrenamiento de equipos y personas a través del coaching al 100%. Ok, entonces, ¿hay alguno de ustedes, alguna de ustedes que no se sienta que es un emprendedor o emprendedora de alguna manera? ¿Alguno que diga, no, este no es un tema mío, pero pues estoy es curioso por otra razón? ¿O todos se sienten emprendedores? Veo caras. Hagan caras por lo menos para saber. Ok, por ahí vi que Natalia dice que sí. Ana María también. Perfecto. Manuel Ramos también. Muy bien, muy bien. Yo les cuento, eh, yo arranqué, yo arranqué en el mundo del emprendimiento desde hace muchos años ya. Eh, en el año, realmente en el año 2007. Bueno, empecé a gestar mi primer, digamos, emprendimiento en el año 2006, pero digamos, lo constituí y lo arranqué en el año 2007. Y desde entonces, en el año 2006 yo todavía era empleado y a partir del año 2007 nunca volví a emplearme. Siempre he trabajado eh, en algunos casos, digamos, en emprendimientos y en algunos otros casos, incluso en proyectos medio independiente, medio emprendedor. Em, Pero adicionalmente, no solamente siento que he estado metido en el mundo del emprendimiento desde el punto de vista de mi experiencia de montar y hacer empresa. Hoy en día tengo una firma de consultoría en la que trabajamos temas de coaching y de consultoría, justamente hacia el mundo corporativo, hacia el mundo organizacional y adicionalmente también en programas abiertos al público. Y ese, digamos, es un emprendimiento, pero además he liderado y he sido parte de algunos emprendimientos sociales también a lo largo de estos años. Y, y debo decir que no todos han sido exitosos. Eh, Desde el punto de vista del aprendizaje, todos han sido enriquecedores, pero algunos de ellos no han resultado ser lo que yo quisiera que fueran. Y actualmente llevo 3 años aproximadamente en donde hemos armado este nuevo, digamos, como de emprendimiento con un grupo de amigos y de colegas, coaches y consultores, pero sobre todo personas que estamos muy enfocadas en este tema de generar un impacto mayor en el mundo. Entonces les estoy contando esto porque les quiero como compartir cuál es mi motivación con el tema del emprendimiento y qué es lo que me ha traído al mundo del emprendimiento. Y lo que me ha traído al mundo del emprendimiento es esta posibilidad de escalar soluciones para hacernos cargo de algunos de los desafíos que yo juzgo tenemos como humanidad hoy en día. Y cuando yo miro ese tema, yo me doy cuenta de que las soluciones existen.
les voy a poner el tema, un ejemplo sencillo de eso. El calentamiento global. Calentamiento global, eh, independientemente de si creemos en él o no, personalmente, en el mundo es una conversación grandota. Y cuando yo me he metido a trabajar en ese tema, hace unos años, como en el 2016, 17, me encontré con que el calentamiento global es reversible, se puede revertir el calentamiento global. Y yo dije, wow, increíble que esto sea reversible. Y entonces dije, pero ¿y cómo? Y de repente me di cuenta con que ya existía un estudio muy serio, que de hecho se convirtió en un libro que se llama el Proyecto Drawdown, por si a alguno de ustedes le interesa, que decía que existía, que lograron mapear 80 soluciones y luego 100. Es decir, de 80, luego consiguieron 20 más y llegaron a 100 soluciones para revertir el calentamiento global. Todas esas 100 soluciones ya existen, ya están en el mundo. No hay que inventarse nada nuevo, o no había que inventarse nada nuevo en ese momento. Ya había 100 soluciones. Y entonces yo lo que me di cuenta es de lo siguiente. Nos falta ser capaces de escalar esas soluciones para generar el impacto donde en realidad estemos siendo capaces de revertir el calentamiento global, que es un tema que a mí me inquieta y me mueve. Y entonces yo estoy en el mundo del emprender por eso, porque me importa juntarme con otros para buscar soluciones. Entonces, con esto que les digo, también les voy a compartir incluso una presentación, porque una de las cosas que me he puesto a investigar es algo que tiene que ver con parte de lo que fue en algunas redes esta invitación, y es la pregunta de, ¿a emprender o ser emprendedor es algo que se nace o se hace? ¿Ustedes qué opinan? En el chat pongan ahí. ¿Uno nace siendo emprendedor o uno se hace emprendedor? ¿Qué opinan? Hagamos esto así como interactivo. Se hace, se hace, se hace, se hace. Bien. Ok, se hace, se hace, se hace. Súper. Entonces, si se hace y si nos hacemos emprendedores, ¿cómo es que nos hacemos emprendedores? Y ese es un poco el foco de esta conversación, que para mí es un foco importante porque tiene que ver con la siguiente posibilidad, y es la posibilidad de que nosotros nos demos cuenta de que hacernos emprendedores y ser emprendedores o convertirnos en emprendedores es un camino que implica aprendizaje. Y parte de lo que queremos es entonces poder decir o poder hacer conciencia de qué es lo que necesitamos aprender. Entonces, hoy les voy a compartir una mirada generativa. No es la mirada generativa, pero es mi mirada generativa de lo que significa cómo es que nos convertimos en emprendedores. Entonces, para eso les voy a compartir una presentación. eh, Manuel dice que está en los genes y lo podemos potenciar y ser conscientes. Bueno, fantástico, Manuel. Gracias. Entonces, voy a compartirles una presentación. No quiero que con la presentación ustedes sientan como que se convierte simplemente en yo proyectar algo y ustedes allá recibir pasivamente, sino participen porfa de la conversación, pongan comentarios, levanten la mano si quieren decir algo y hagamos esto lo más participativo y lo más relevante para ustedes. Eso es como lo que yo quisiera que salga de acá. Entonces, comparto pantalla. Porfa, Angela, confírmame que estás viendo mi pantalla ahí. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Súper, buenísimo. Perdón, voy a cerrar el micrófono. Tengo un ligero resfrío, entonces por momentos cierro el micrófono porque me dan ganas de toser. Denme 2 segundos. Muy bien, entonces, eh, de lo que hemos trabajado con con este equipo de personas con el que les digo que llevamos trabajando ya aproximadamente 3 años en estos temas. De hecho, como equipo nos llamamos el TAM, TAMM, Transformation Agents Masterminds, porque en lo que nos interesa a nosotros es apoyar y contribuir a los procesos de transformación de personas y organizaciones para poder traer soluciones a los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Y en ese trabajo que hacemos con el TAM,
nos hemos puesto a mirar cómo es que nosotros efectivamente somos emprendedores. Y lo primero, y que tiene que ver absolutamente con la mirada generativa, es que esto nos lleva, como estamos hablando de ser emprendedor, esto nos lleva a la pregunta de qué es un ser humano. Porque en esa pregunta y la respuesta que tenemos desde el punto de vista generativo a esa pregunta, hay pistas a lo que se necesita para que nosotros podamos ser emprendedores. Entonces, por un lado, nos damos cuenta que a esa pregunta hay dos respuestas que son fundamentales y que no son parte de lo que llamaríamos el sentido común de nuestra cultura. La primera respuesta es que los seres humanos somos conversacionales. Estamos inmersos en conversaciones y todo el tiempo vivimos en ellas y la conversación es como el agua al pez. Está ahí y no la vemos. Ahora, ¿por qué es importante traer esta pregunta y esta respuesta a la conversación del ser emprendedor? Porque nosotros nos convertimos en emprendedores a través de las conversaciones que tenemos. Y si queremos aprender a desarrollar nuestra capacidad emprendedora, nuestro ser emprendedor y las habilidades del ser emprendedor, necesitamos enfocarnos en nuestra capacidad de aprender las conversaciones necesarias para poder ser emprendedores. Entonces, primera parte de la respuesta que me parece fundamental que tengamos en cuenta. Y la segunda parte de la respuesta que quiero invitarles a que consideremos es la siguiente, y es que los seres humanos somos generativos. Todo el tiempo estamos generando algo. En este momento, yo estoy generando algo y cada uno de ustedes también está generando algo. La pregunta no es si estamos generando o no, la pregunta es qué estamos generando, qué están ustedes generando, qué estoy yo generando y qué es lo que estamos juntos en este momento generando. Y una de las cosas que es fundamental, digamos, dentro de este ser generativo es que estamos generando futuro, el futuro. La conversación de liderazgo generativo y la conversación de esta videoconferencia y demás fue la que hizo que nosotros pudiéramos llegar acá. Pero lo más importante es, esta conversación de hoy que tenemos hoy nos va a ayudar a generar qué en nuestras vidas y en las vidas de otros hacia el futuro. Y esa, digamos, es una interpretación que es fundamental. Entonces, desde este punto de vista, yo lo diría de esta manera y espero que para ustedes tenga sentido. Y es que emprender, ya estoy utilizando el verbo, emprender es un acto generativo que realizamos los seres humanos y es un acto conversacional. Estamos generando todo el tiempo a través de nuestras conversaciones, las que tenemos bien, las que no tenemos y las que tenemos más o menos o las que no sabemos tener. Entonces, dicho eso, lo que empezamos a mirar es, sí, estos son como algunos elementos que son importantes para mí desde el punto de vista del emprendimiento. Primero que todo, que cuando nosotros aceptamos que el ser emprendedor es un acto del ser humano, es un acto conversacional, es un acto generativo, entonces necesitamos darnos cuenta entonces que el emprendedor es alguien que necesita tener algo de líder y algo de innovador también. Y por eso es que es relevante también desde la mirada del liderazgo generativo mirar el tema del emprendedor, porque es que el emprendedor es líder y el emprendedor también es innovador. Y estos dos temas, el ser líder y el ser innovador, son dos temas que Bob Dunham, que quienes ya de ustedes lo conocen, saben que él ha trabajado, o no sé si lo saben, pero él ha trabajado estos temas. Por supuesto, el tema del liderazgo en el Instituto del Liderazgo Generativo, pero adicionalmente él escribió un libro eh, en el cual es coautor con Peter Senge, un libro que se llama The Innovator's Way. No está en español que yo sepa todavía, pero es el camino del innovador. Y ahí él justamente habla de algunas de las prácticas y de las distinciones necesarias para este ser líder y ser innovador. Ahora, ¿qué es lo que es aquí distinto en esta frase que les estoy mostrando en pantalla?
Y es que ese liderazgo y ese ser innovador tiene que ver con la capacidad que tenemos como emprendedores de lograr generar adopción por parte de una comunidad de las prácticas y de las soluciones que nosotros estamos ofreciendo. Si nosotros como emprendedores no somos capaces de generar una adopción en algún tipo de comunidad de las soluciones que nosotros traemos, no estamos siendo emprendedores efectivos. Quizás nos lanzamos a hacer cosas, pero no estamos siendo emprendedores efectivos. Entonces, el ser emprendedor, el ser innovador y el ser líder está al servicio de incrementar nuestra capacidad para lograr la adopción por parte de una comunidad de lo que nosotros estamos ofreciendo y de nuestras soluciones. ¿Hace sentido hasta ahí? Déjenme ver con sus gestos, porfa, si esto está haciendo sentido. Déjenme solamente un segundo, pongo aquí la pantalla para poder ver caras. Por allí veo Natalia, gracias, gracias, gracias. Veo que han ido llegando personas, algunas ponen manitas. Quienes puedan encender su video, bueno, sobre todo ahorita cuando estemos más en interacción, sería buenísimo. Gracias para no sentirme como hablándole solamente a la pantalla, porfa. Muy bien, entonces. Esa es una primera aproximación a este tema y es el emprendedor necesita tener algo de líder y innovador. Pero adicionalmente, cuando nosotros miramos el tema, la factibilidad y la viabilidad de un emprendimiento, no es lo mismo factibilidad que viabilidad, pero las dos cosas de un emprendimiento giran alrededor de la noción de valor y el diseño de juegos. En el programa de liderazgo generativo, una de las cosas que aprendemos y que para mí fue súper relevante entender fue qué significa realmente el valor. Hay veces, ahí por ahí en la narrativa del mundo, hablamos de eso. Decimos, no, es que nosotros debemos generar valor y queremos agregar valor. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa generar y agregar valor? Y generar valor significa hacernos cargo de las necesidades de otros. Y cuando esos otros ven que nosotros estamos en capacidad de hacer eso, entonces están dispuestos a trabajar con nosotros, están dispuestos a adoptar nuestras soluciones. ¿Y qué significa diseñar juegos? Diseñar juegos también es una mirada que desarrolló Bob inicialmente, que tenía que ver o que tiene que ver con esto, esta capacidad de ponernos unos lentes que nos permiten ver las situaciones de la vida y algunas de nuestras, digamos, maneras de actuar desde la perspectiva o con los lentes de lo que es un juego. Y hay unos elementos ahí que nos permiten entonces entender el para qué hacemos lo que hacemos, por qué es que funcionamos de cierta manera, cuáles son las reglas del juego, cuál es el propósito del juego, cómo es que delimitamos la cancha cuando estamos en cierto tipo de juegos en la vida. Aquí nuevamente acuérdense que estoy utilizando y utilizamos la palabra juegos como una metáfora. Y entonces, desde el punto de vista generativo, hay una invitación y la invitación es a diseñemos un juego ganador para nosotros, un juego ganador para el mundo. Y los emprendedores, consciente o inconscientemente, los que son exitosos, diseñan juegos que generan valor. Bien. Siguiente elemento. Desde la perspectiva generativa, nos importa un ser emprendedor en función de una buena vida. El Instituto de Liderazgo Generativo esa es como su postura primordial y es la de queremos contribuir a generar una buena vida, un mundo en donde todos podamos prosperar de alguna manera. Y de eso se trata, tener una buena vida. Entonces, cuando yo les hablo del ser emprendedor, yo no estoy hablando simplemente del ser emprendedor para vender cosas y vender más. Estoy hablando del ser emprendedor, sí, para vender cosas y para vender más, pero en función de generar valor para el mundo, para nosotros mismos y para el mundo. Eh, y por lo tanto, eso es lo que para mí significa generar una buena vida. Muy bien, voy a continuar con esto, me voy a meter en este tema que no sé si lo sabían, pues, y aquellos de ustedes para quienes este tema es nuevo.
el tema el tema generativo. El tema generativo se basa en las prácticas, porque el tema generativo tiene como fundamento el mirar qué es eso que nosotros podemos ver y hacer que va a producir los resultados que son deseables. Entonces, a partir del trabajo de Bob Dunham, particularmente a partir de su trabajo en The Innovator's Way, él identificó las prácticas fundamentales. Son conjuntos de prácticas, no son solamente prácticas individuales y discretas de qué es lo que tengo que hacer hoy o mañana a tal hora para algo, sino son conjuntos de prácticas que nos permiten ver qué es y cuál es ese camino de aprendizaje en el cual nos podemos meter para desarrollar nuestro ser emprendedor y convertirnos en ese personaje que necesitamos convertirnos para poder tener el impacto que queremos tener, para poder tener el éxito que queremos tener, para poder lograr lo que queremos lograr, para poder tener los resultados que queremos tener. Y entonces hay unas prácticas concretas. La primera práctica concreta es la de el sentir. ¿Qué significa sentir? Sentir significa que nosotros sentimos cuál es la necesidad, cuál es la inquietud, cuál es la satisfacción o insatisfacción de esa comunidad de personas a la cual queremos servir y a la cual le queremos generar justamente valor. Implica sentir para nosotros mismos de manera personal, pero implica sentir también al otro. Entonces, hay, ese es un conjunto de prácticas que tienen que ver con cómo es que yo entro en conexión con qué es lo que siento que es una necesidad y es una inquietud mía inicialmente. Y cómo es que conecto con cómo es una necesidad del otro para desde ahí poder empezar a tener la posibilidad de ofrecer alternativas, de ofrecer soluciones. Entonces, sentir es fundamental y ahorita más adelante voy a meterme en un aspecto, solamente en uno de los posibles aspectos del sentir que es fundamental. Pero en principio es esto, es sentir. Algunos de nosotros creemos que es racionalizar. No, primero es sentir. Tiene que ser sentido. Si no es sentido por nosotros a un nivel, digamos, profundo, más que profundo, es como biológico, somático, es la palabra que utilizamos en el instituto, entonces va a ser muy difícil, si no es sentido, va a ser muy difícil que podamos ser exitosos y efectivos como emprendedores. Necesitamos aprender a sentir. Segundo, necesitamos aprender a envisionar, a generar una visión de futuro con la que nosotros mismos querramos comprometernos y una visión de futuro a la que querramos invitar a otros a que se comprometan. Y esto es fundamental porque hay personas a las que nos cuesta trabajo darle palabras y articular nuestra visión de futuro y decir, esto es lo que yo me imagino. Y sin esa visión de futuro, a las personas les cuesta mucho trabajo dejarse influenciar. Esta mañana estábamos en una conversación que tenía que ver con eso, en uno de los proyectos que les mencioné al principio del que hago parte, que tiene que ver justamente con esto de traer soluciones y apoyar proyectos para el cambio y para la transformación. Y algunas de las personas que estaban ahí, que son parte además de la comunidad del instituto, eh, decían, sí, pero ¿cuál es esa visión de futuro? Está clara la misión, decían, pero ¿cuál es la visión? Y es parte de este ejercicio que estamos haciendo de envisionar, de ver el futuro. Lo voy a poner sencillo. ¿Qué hace un constructor cuando llega a un terreno? El constructor llega al terreno, mira el terreno y en el terreno no hay nada, digamos, un terreno baldío. Pero el constructor, y esto es lo que hacen, por ejemplo, los promotores en el mundo de la construcción, el constructor lo que hace es que se para ahí frente al terreno y lo primero que hace es que ve qué es lo que es posible ahí. Y esa visión se va plasmando después de diferentes maneras y se va incorporando por las personas, aunque no se haya puesto ni un solo ladrillo. Y como emprendedores necesitamos aprender a hacer lo mismo, y es atraer una visión de cuál es el futuro que es posible
aunque todavía no hayamos puesto ni un solo ladrillo. En visionar es fundamental. Voy por una tercera. Ofertar. Necesitamos aprender a ofrecer no solamente productos, a ofrecer servicios, a ofrecer esa visión, a ofrecer las posibilidades, a ofrecer el mundo de prácticas, a ofrecer una elección con la cual las personas quieran comprometerse, a hacer una alternativa con la cual las personas quieran decir, sí, yo voy a invertir de mi energía, de mis recursos, para que esta visión y esta oferta se hagan realidad a través de algo que nosotros llamamos una promesa. Compitiendo con algo como emprendedores. Y es que todo el tiempo como emprendedores estamos compitiendo con la alternativa que tenemos las personas y que tienen las personas de no hacer nada, de quedarse como están. Y cuando nosotros como emprendedores queremos justamente entrar en el espacio de la oferta y que las personas acepten nuestras ofertas, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra oferta tiene que ser lo suficientemente poderosa como para que sea una alternativa que incluso haga que la persona se pare del sofá y diga, sí, yo voy a hacer esto contigo, en vez de quedarme quieto viendo Netflix. Muy bien. Después hay otro conjunto de prácticas que tienen que ver con el adoptar. Si se dan cuenta, todos son verbos, porque tienen que ver con lo que hacemos, con lo que practicamos. Y el adoptar significa justamente, ok, qué es lo que necesito como emprendedor hacer para que la gente adopte mi solución? Cualquier solución que nosotros traigamos, sea en un producto o en un servicio, pero cualquier solución que nosotros traigamos a cualquier inquietud de las personas, implica que las personas necesitan adoptar ese servicio o ese producto a través de nuevas prácticas. Incluso piensen en algo tan sencillo como un teléfono móvil de esos que tenemos hoy en día o un iPad. Estos aparaticos implican una cantidad de prácticas que no teníamos los seres humanos hace 30 años, cuando yo me gradué de la universidad. Pero la gran habilidad de las personas que están detrás de estos aparatos es que nos han ayudado a adoptar las prácticas necesarias para que estos aparatos efectivamente los tengamos a la mano en cualquier momento. Y ojo, no ha sido así con toda la tecnología que se ha inventado. Hay un caso de un dispositivo que se llamaba, creo que el Tivo, que decían que era el mejor dispositivo del mundo, le invirtieron una cantidad de plata a eso y nunca, ¿y quién tiene un Tivo en su casa hoy? Nadie, porque no lograron generar la adopción necesaria. Entonces nosotros necesitamos aprender a generar esa adopción y a adoptar nosotros también las nuevas prácticas. Luego viene otro conjunto de prácticas que tiene que ver con el sostener. Listo, una comunidad de personas, nuestro mercado, nuestro nicho dice, listo, bien, me gusta, yo quiero probar lo que tú me estás ofreciendo. ¿Cómo es que logramos que no solamente hagan la pruebita, sino que sostengan ese conjunto de prácticas a lo largo del tiempo? Porque de lo contrario, pues vamos a estar siempre en esta dinámica de tener que hacer mucho esfuerzo para vender o para ofrecer y que nuestra oferta sea aceptada sin que realmente se produzca una adopción de nuevas prácticas, lo cual hace que la gente suelte, abandone la solución que le hemos ofrecido y se vaya a buscar algo más. Entonces necesitamos aprender a sostener y a generar en otros esta capacidad de sostener. Y luego necesitamos estar y tener la capacidad de ejecutar, de estar siempre logrando generar una ejecución. No solamente que el otro, ya no tanto que el otro ejecute, sino nosotros ser capaces de ejecutar y tener una ejecución de excelencia. Conjuntos de prácticas que tienen que ver con la ejecución. Liderar, todo lo que tiene que ver con ser capaces de influenciar y movilizar a las personas para que logren resultados que están dentro de nuestra visión de futuro e incorporar. Que
en las personas quede bajo la piel la capacidad de actuar de acuerdo con aquello que nosotros estamos ofreciendo y que es el objeto de nuestro emprender o de nuestro emprendimiento. Muy bien, déjenme hacer una pausita ahí antes de pasar a hacerle un doble clic a un par de estas. No le voy a hacer doble clic a todo y ni voy a entrar en súper profundidad, pero quisiera chequear con ustedes cómo vamos hasta acá. Está haciendo esto relevante, está mostrando cosas y si hay alguna inquietud en este momento antes de seguir. ¿Cómo vamos? Gracias, Manuel, por el gesto. Gracias, Ángela. María, gracias también. Ahí veo tu gesto. Súper. Hay otros que todavía no saben muy bien. Entonces, nuevamente. Y por ahí también veo a Tevio RC. Listo. Natalia, veo tu mano levantada. Cuéntame. Andrés, em, me, a ver, es hasta, son tan poderosos todos los elementos que, que parecen como justo, ¿no? Elementales para poder emprender. Eh, el sostener no me queda tan claro, nuevamente, sostener el para que realmente eso se logre incorporar, ¿no? Ahora, cuando veo sostener, ejecución, liderar, incorporar, ¿me puedes hablar un poquito más de esas fases del Sí, proceso? sí, Por sí. favor, gracias. ¿Tú practicas algún deporte, Natalia? Sí, ¿Cuál practicas? hago spinning, ¿Hace cuánto haces spinning? de paso, más de 10 años. Más de 10 años. Eso es sostener. Sostener significa que tú no entras como el picaflor, picas ahí un poquito y te vas y sueltas. Sostener significa que tú entras y estás en la práctica. Déjame, con ese ejemplo del deporte, llevarlo digamos, agrandarlo como metáfora y luego llevarlo al mundo del emprendimiento. Pero déjame utilizar todavía un poquito más la metáfora de los deportes. Un atleta de alto desempeño necesita sostener la práctica. No puede practicar un día sí y otro día no. Tiene que practicar todos los días. Tiene que entrenar todos los días. Un personaje que juega, por ejemplo, tenis en medio alto desempeño, es un personaje que no puede simplemente ir a jugar los fines de semana. Tiene que sostener la práctica en el día a día para ser capaz de generar resultados superiores. Déjame Ujú, llevarlo entonces, ahora hagamos transferencia de eso a otros dominios de acción. Un médico. Un médico no puede llegar y estudiar medicina, dejar que pasen 5 años sin estudiar, sin hacer nada, sin practicar la medicina y luego pretender empezar a practicar la medicina como si supiera. Tiene que estar practicando todos los días. ¿Para qué? Para ser capaz de generar resultados de manera consistente. Es como cuando decimos, yo utilizo este ejemplo porque me parece sencillo y utilizo ejemplos que ojalá lo hagan sencillo para que podamos asociar las cosas. Ninguno de nosotros acá tiene dudas de que pueda amarrarse los zapatos. ¿Por qué? Porque es algo que hemos practicado muchas veces. Sin embargo, amarrarnos los zapatos es algo que no éramos capaces de lograr como resultado hace muchos años. En mi caso, que cumplí años, cumplí 53 años, pero hace 51 o 52 yo no era capaz de amarrarme los zapatos. Hoy en día no tengo dudas en que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo he practicado. Es decir, el resultado que significa tener zapatos amarrados, yo sé que lo puedo generar. Ese es un ejemplo trivial, bobo, pero llevémoslo a otras cosas. ¿Cuáles son, si somos coaches, aquellos de ustedes aquí que son coaches, cuáles son los resultados que ustedes son capaces de asegurar de manera consistente? Que ustedes dicen, sí, yo esto ya lo sé hacer, yo este resultado lo sé producir. ¿Cuáles son los resultados que sus clientes, que sus posibles
si potenciales coaches, clientes, necesitan y esperan de ustedes y que ustedes pueden decir si yo soy capaz de producir estos resultados de manera consistente y asegurarlos o no. Eso tiene que ver con su práctica y su práctica tiene que ser sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, en el emprender, nosotros necesitamos sostener nuestra práctica para nosotros poder producir resultados y al mismo tiempo necesitamos invitar a las comunidades, nuevamente llamo comunidad a nuestro nicho, a nuestra audiencia, a nuestros clientes. Necesitamos generar en ellos la capacidad de sostener la práctica. Si yo voy a donde una empresa, que es por ejemplo parte de lo que yo hago, y yo, por ejemplo, en el trabajo que yo hago, una de las cosas que hacemos es talleres. Y hay veces las empresas nos contratan para algo que las empresas llaman los team buildings, los talleres de desarrollo de equipos. Y estos team buildings son usualmente talleres de 1 o 2 días y luego dejan pasar todo un año para hacer otro taller, o hay veces incluso ni siquiera es que dejen pasar todo un año, sino que hay veces dejan pasar 2 o 3, o incluso nunca vuelven a tener otro taller. Y uno después de haber hecho un taller va a uno de estos clientes y les dice, ok, ¿qué lograste? ¿Qué pasó con lo que trabajamos en el taller? No, nada. Nos acordamos, fue fantástico, fue una maravilla y tuvimos grandes descubrimientos, insights y reflexiones. Sí, pero ¿y qué estás haciendo distinto? ¿Qué resultados estás teniendo distintos? No, ninguno. ¿Por qué? Porque en un taller de esos no generamos la capacidad de sostener la práctica. Entonces ahí, por ejemplo, es en donde nosotros los coaches, los consultores, tenemos que pasar de hacer solamente intervenciones puntuales a poder hacer procesos de aprendizaje donde las personas se incorporen. Y ahí conecto con el tema de incorporar. Incorporar significa que yo ya está bajo mi piel, yo ya desarrollé músculo y ya de alguna manera se me vuelve casi que natural hacer esto nuevo que yo antes no podía hacer. ¿Cómo voy con la respuesta, Natalia? No, me encanta, Andrés, está clarísimo y totalmente tiene sentido, ¿no? Y lo que decías, cuando somos exitosos, cuando logramos eso, ¿no? Cuando logras masterizar algo, cuando logras lo que llaman el estado del arte, ¿no? Y eso lo logras solo a través de la práctica, clarísimo. Súper. Nuevamente, no solamente para ti, para tus clientes. Tú eres coach, Natalia, ¿sí? Sí. Entonces, parte de lo que queremos aprender, y es parte de lo que yo he aprendido, por ejemplo, en el Instituto de Liderazgo Generativo, es eso, es buscar la manera de que mis clientes incorporen el aprendizaje. Y eso me presenta como una alternativa muy distinta a otros. Ahora, yo no estoy diciendo que mejor o peor. Estoy diciendo que es una alternativa distinta, porque muchas personas en nuestro medio, en el mundo de la consultoría, del coaching, incluso en el mundo del liderazgo, no están comprometidas con la sostenibilidad. La sostenibilidad en este caso no solamente estoy utilizando la palabra de manera intencional porque sé que se asocia con el tema ambiental, pero estoy hablando de la sostenibilidad de los resultados. Estoy hablando de la sostenibilidad de la capacidad de generar resultados que son importantes y significativos para las organizaciones. Bien, súper. Gracias por tu pregunta, Natalia. Vuelvo a compartir pantalla y volvemos a seguir en la conversación en un segundito. Ángela, recuérdame algo solamente para medirme en el tiempo. ¿Hasta qué horas tenemos? 7 de la noche están citados, 5:30, 7 de la noche, hora Colombia. Perfecto, fantástico. Entonces, vamos bien. Vuelvo a la presentación. Entonces, estas son las prácticas. Estos son el conjunto de prácticas. Nuevamente, estos son como los titulares de conjuntos de cosas, de categorías de cosas, que en la medida en que aprendemos a hacerlas y a convertirlas en un proceso fluido,
nos van a producir la capacidad de haber emprendido. Es decir, cuando yo logro sentir, envisionar, ofertar, adoptar, sostener, ejecutar, liderar e incorporar, no solamente para mí, sino para mis clientes, entonces estoy logrando ser un emprendedor efectivo, un emprendedor generativo. Entonces, vamos a darle clic a un par de estas que son importantes. Porque me importa hacer énfasis en esto. Una de las cosas, digamos, en donde yo hago énfasis en el trabajo que yo hago con equipos, con organizaciones, con líderes, con emprendedores, es, es el trabajo de la transformación. Y entonces ahí es importante entender dos aspectos o dos formas de ver la transformación o de vivirse la transformación que son muy distintas. Y en lo que les estoy mostrando y en lo que les voy a mostrar, quiero que nos paremos en la segunda opción más que en la primera. Y es que la primera opción es que nosotros podemos ver el cambio y la transformación como un proceso técnico, como cambios técnicos. Y los cambios técnicos son lo que nosotros hemos aprendido que pasa, por ejemplo, cuando cambiamos una máquina por otra. Pero también es lo que nosotros hemos aprendido que pasa cuando nosotros cambiamos una solución ya existente por otra solución ya existente. Es decir, donde realmente no tenemos que inventarnos nada, donde hacemos un cambio en donde nuestra identidad, nuestros valores, nuestra forma de ser, nuestras habilidades no son obsoletas, sino que lo mismo que ya sabemos es aplicable a la nueva solución, al nuevo cambio. Pero nosotros en este trabajo generativo tenemos que aprender a ver que hay una parte de los cambios, de algunos cambios, especialmente los cambios que nosotros promovemos como coaches y consultores, que es el aspecto adaptativo de esos cambios. Y esto del aspecto adaptativo significa que es que las soluciones no existen. Es más, la definición del problema muchas veces es ambigua, no es completamente clara. En los cambios adaptativos muchas veces las personas somos tanto parte del problema como parte de la solución. En los cambios técnicos usualmente no, usualmente las personas simplemente estamos ahí para mover las herramientas. Entonces, les estoy contando esto no para hacer una gran profundidad en esto de cambio técnico versus cambio adaptativo, sino para que ustedes se den cuenta de que todas estas prácticas que les acabo de mostrar y la profundización que voy a darles ahorita, aunque pueden parecer herramientas, digamos, no tienen que ver con algo que utilizamos de manera técnica, como prender y apagar un botón, sino que requiere de un proceso adaptativo tanto de nosotros como de parte de nuestros clientes. Entonces, ¿qué significa sentir? Sentir significa, desde el punto de vista generativo, lograr una conexión profunda con aquello que nos importa cuidar. En el liderazgo generativo eso lo llamamos el care. El care es aquello que nos importa cuidar. Es la manera en que lo traducimos. Lo traducimos así porque la palabra care en inglés es tanto verbo como sustantivo. Y fue la palabra que encontró Bob justamente para mostrarnos esta dimensión de nuestro ser. Y es la capacidad que tenemos, y no solamente la capacidad, sino la necesidad incluso biológica que tenemos los seres humanos de cuidar y de ser cuidados, y de cuidar aquello que nos importa, que no siempre lo hacemos porque muchas veces estamos en desconexión con aquello que nos importa cuidar. Entonces, este care, esto que nos importa cuidar, es también, genéricamente es la fuente del valor, de la satisfacción y del sentido en la vida. Pero en el ser emprendedor es el elemento, digamos, fuente, el origen de la capacidad de sentir. Y es conectar y sentir, no racionalizar está bien, pero no como un primer momento ni como lo que más hacemos en este tema. Necesitamos recuperar la capacidad de conectar y de sentir. ¿Qué es eso que a mí me importa cuidar? ¿Qué es lo que nos importa cuidar? Entonces, dado eso,
yo les quiero proponer un pequeño ejercicio. Y aquí sí, Ángela, si me ayudas, si podemos ir, vamos a ir 5 minutos a sala, a salas en parejas. Y les voy a proponer un ejercicio de sentir. Es un ejercicio de sentir, no es un ejercicio de ponernos racionales y de pensar muchísimo y de ser cognitivos con esto. Pero el ejercicio es este. Y es que ustedes se van a hacer el uno al otro la pregunta de qué es lo que te importa cuidar en tu ser emprendedor. Pero ojo, ya les voy a explicar cómo va. Entonces, eh, déjame ver si logro qué te importa cuidar en tu ser emprendedor. Lo logro copiar para ponerlo ahorita en el chat. A ver si lo logro. Vamos a ver. Voy a parar la presentación. Esta es la Les pregunta. puse la imagencita. ¿Ya pusiste la imagen? Perfecto, gracias. Entonces, váyanse con esa imagen. Se van a ir en parejas. Van a tomarse 2 minutos y medio por persona. 2 minutos y medio por persona. Va a arrancar una persona y luego va a la siguiente. Pero, o sea, arranca una persona y hace el ejercicio completo. ¿Cuál es el ejercicio? Si digamos yo estoy con Ángela y yo arranco preguntando, entonces yo le pregunto le hago a Ángela esa pregunta que ustedes vieron en la presentación y es, ¿qué te importa cuidar en tu ser emprendedor o emprendedora? Le voy a decir a ella de emprendedora, ¿qué te importa cuidar en tu ser emprendedora? Ella me va a dar una respuesta y a la respuesta que ella me dé, yo le digo, ¿y para qué te importa cuidar de eso? Y a la respuesta que ella me dé, ojo, sin cambiarle palabras, sin interpretar ni nada, a esa respuesta que ella me dé, le voy a decir, ¿y para qué te importa cuidar de eso? La pregunta no es por qué, es para qué te importa cuidar de eso. O si quieren, ¿qué te importa cuidar de eso? Utilicen cualquiera de esas dos versiones, no utilicen la del por qué, porque no queremos irnos a una justificación, queremos es profundizar en el sentido. Entonces, van y hacen esa pregunta de ¿para qué te importa cuidar de eso? 5 veces. Y le dan a la persona un espacio de unos segundos para que responda. Y con lo que responda, la pregunta, la pregunta, la pregunta. Y luego cambia. Y luego volvemos. ¿Está claro el ejercicio? ¿Sí? Bien. Eh, Adelante con esto cuando tú quieras, Ángela. Si quieres, mándanos a salas eh, Listo. y hacer el ejercicio. Y les recuerdo que acá en el chat les acabo de poner la imagencita y el ejercicio. Por si tienen dudas, pueden ir al chat y verlo cuando estén haciendo el ejercicio. Mil gracias, Entonces, Ángela. Fantástico. en acepten la invitación, por favor. Bueno, muy bien. No tuvimos tantas pérdidas, no tuvimos tantas bajas. Usualmente tenemos bajas cuando vamos no vamos ¿a qué? Cuando vamos a salas, eh, pero es parte de lo que pasa y es parte de lo que pasa en el liderazgo, parte de lo que pasa en el emprender. En el emprender tenemos que hacerlo con otros. Esto no es aquí solitos. Nada, me gustaría escuchar un par de comentarios sobre todo como de sensaciones de este ejercicio. ¿Qué les deja este ejercicio antes de seguir como compartiendo otras cosas? Manuel, networking. ¿Qué más? Gracias, Manuel. ¿Qué más sensaciones? Ana María, te veo hablar, pero tienes el micrófono cerrado. Tienes que Sí, abrirlo, porfa. ahí sí, que me generó emoción cuando me iba preguntando, como que me iba emocionando con lo que me estaba conectando. Buenísimo. Ese es el punto de esto. Eso es sentir. En el sentir, fíjate, yo no sé qué tan racional intentas tú ser cuando das tus respuestas. Yo en general en la vida me doy cuenta de que he tratado de ser racional, pero mi origen no es tan racional. Yo necesito sentir más las cosas y necesitamos manejar ese balance entre las dos cosas, entre sentir y racional, pero sobre todo atrevernos a sentir.
esto que nos importa para nuestro ser emprendedor. Súper, fantástico, gracias. Voy con Margarita y luego vamos contigo. Bueno, nosotros hicimos el ejercicio solo de un lado al otro porque no alcanzamos, pero me identifiqué, sentí identificación con lo que José Fernando decía. Me parece que también es un tema de, no sé si es generacional o es un tema del proyecto de vida que cada uno tiene, pero me sentí totalmente identificada con lo que él respondió. Eso Ah, es como lo que fíjate, quería aportar. fíjate. Y desde esa identificación, si especulamos en qué sería posible en un futuro, no que tenga que pasar nada ni nada, pero digo, si especuláramos en lo que fuera posible desde esa resonancia, digamos, ¿qué sería, qué es lo que tú crees que sería posible? Pues creería que un respeto total hacia uno mismo y hacia el otro. Mm, Lo veo así, o sea, poder generar un equilibrio en el cual yo tenga un conocimiento y una posibilidad de equilibrio, no sé qué otra palabra, y fue la que José Fernando usó, mm, y de respeto hacia el otro. Y en mm, esa medida, pues se logran muchas cosas, ¿no? mm. Buenísimo, gracias, No porque sé fíjate si que respondí. Sí. sí, sí, es que es lo que sea, digamos, real para cada uno de nosotros, pero es cuando tenemos esta experiencia, inmediatamente se nos abren caminos de posibilidades, entonces yo podría hacer esto, o ser esto, o generar esto, o incluso si tuviéramos quizás más relación entre José Fernando y Margarita, quizás en algún momento se abriría una conversación de, oye, cuéntame más, quiero saber en qué estás, oye, ¿y por qué no trabajamos juntos? No sé. Claro, me estoy yendo mucho adelante y estoy especulando sobre algo que quién sabe si llegará a ser real o no, pero lo que estoy queriendo decir es como cuando uno ve la película de los multiversos, hoy en día que están tan en moda, es como que se abre un hilo de posibilidades y de realidades alternativas, en donde podemos conectar y es esa posibilidad de juntos, quizás, hacer algo más adelante. Gracias. Tío, no sé si tu nombre es Tibu o ese es el nombre de tu dispositivo. Tivo es corto para primitivo. Ah, primitivo. Dale, Sí. dale, Am, gracias. lo que me fascinó es que regularmente no profundizamos a ese nivel y solamente se profundiza con conexión y en comunidad. Mm, Entonces creo que eso es la definición de lo generativo, de la conexión y llegar más y más adentro. fantástico. Mil gracias. Gracias, tío. María. Bueno, yo hice el ejercicio con Jimena y lo que sentía es que cada una desde un lugar distinto, finalmente en esa secuencia de para qué termina como conectando con algo muy interno, Mm, muy puesto también realmente en lo esencial, ¿no? Tal vez Jimena transitaba más desde la superficie de su estilo de consultoría y esto no sé qué, pero termina al final conectando con la necesidad de cerrar brechas en las personas. Tal vez mi mm, ejercicio está mucho más, digamos, conectado directamente a tocar esa aproximación al ego de los líderes y a perder el miedo a hablar de eso. Pero mm, terminamos las dos hablando de eso y digamos como conectando mucho con lo más profundo de de lo que nos mueve. mm, Y Jimena, pues yo le confesé, yo le confesé mi miedo, yo le dije, apenas Andrés habló al principio que tiene un emprendedor, yo dije, no, pues yo lo tengo todo, lo único que no he tenido nunca ha sido agallas, es lo único que me ha faltado. Pero Jimena termina además formulándome una pregunta muy bonita y es, ¿y qué sería lo peor que podría pasar, María? ¿No? mm, También me terminó acompañando un poco como a revisar ese lugar del miedo, fue bien mm. bonito. Buenísimo, buenísimo. Eh, em, sí, digamos que el miedo es parte de lo que está ahí. Y incluso hay una amiga mía que hablaba como del autosabotaje, ¿no? Como, sí, pues yo quisiera esto, esto es como lo que yo me sueño, esto es lo que me importa.
y esto es lo que yo quisiera atreverme, pero me aparece el miedo. Y hay una relación entre el emprender y el miedo que es muy importante. Ahorita quizás podemos mencionar un poquitico más de eso. Pero mil gracias y mil gracias también por esta posibilidad que te diste como de conectar más profundo. Y es un ejercicio cortiquitico que acabamos de hacer, pero imagínense si esto es algo que cultivamos diariamente como emprendedores, emprendedoras, si esto es algo que cultivamos además con nuestros posibles clientes o con nuestra audiencia, ahí empezamos a tener un poder que es distinto, que cuando lo conjugamos además con nuestra capacidad de darle un fundamento racional y demás, ahí es donde realmente podemos empezar a ver nuestra capacidad de influenciar y de movilizar a otros. Pero es algo que hay que ir cultivando. Súper. Mil gracias, María. Mil gracias a todos y a todas por hacer el ejercicio. Bien, voy a compartir un par de cosas más y luego volvemos aquí a la conversación. Entonces, esta pregunta es fundamental, fundamental dentro del contexto de qué podemos, por ejemplo, practicar en ese conjunto de prácticas que llamamos las del sentir. Eh, pero también está la posibilidad de que nosotros nos demos cuenta particularmente aquí quiero tocar algo que tiene que ver con la palabra ofertar, hacer ofertas. Eh, Como les decía, yo trabajo mucho en este tema y incluso tengo un podcast en el que estamos con el equipo del TAM que les mencioné. Y en ese podcast invitamos a diferentes personas y tenemos algunas entrevistas. Tuvimos un invitado que se llama Mauricio y Mauricio Cárdenas. Eh, él es emprendedor. Él es una persona que además trabaja con algo que se llama el Green Chamber of Commerce. Lo fundó o lo cofundó en Colombia, en México actualmente y lo está llevando a otros países. Y el caso es que en una conversación que teníamos con él, él decía que una de las cosas que él veía que era más importante en esto de ser emprendedor era enamorarnos del problema y no de la solución. Y esto tiene todo que ver con el ofertar. ¿Por qué? Porque es que nosotros muchas veces creemos que que nuestra solución, que nuestro servicio, que nuestro producto es el mejor del mundo. Y se nos olvida nuevamente que estamos es en función de qué es eso que necesita el otro, qué es lo que necesita nuestro cliente. Y que por lo tanto, lo más importante no es nuestra solución y si nuestra solución nosotros creemos que es perfecta, es cómo es que nosotros, entre comillas, nos enamoramos del problema, es decir, estamos exponiendo la atención a cuál es el problema que queremos resolver. Estamos es comprometidos con eso. Les voy a dar un ejemplo de eso que puede sonar un poco demasiado grande para algunos, o no sé si utópico, pero que es completamente real y concreto en la vida. Y es, por ejemplo, en la década de los 70, si no estoy mal en las fechas, arrancó algo que existe desde esa época a hoy en día, que ha generado grandísimos resultados, que se llama The Hunger Project. The Hunger Project. Es el proyecto para acabar con el hambre en el mundo. Eso nació, si no estoy mal, nuevamente puede que tenga malas fechas, pero alrededor de la década de los 70, una persona que ha sido también maestra mía fue parte de esa co-creación. Y las soluciones son muchas cosas las que hay que hacer ahí. Imagínense todas las soluciones que son necesarias para esto de poder acabar con el hambre en el mundo. Pero el problema no son cuáles son las soluciones, el tema es, sí, las soluciones están, pero no podemos detenernos hasta que no acabemos con el problema. Entonces, de alguna manera es una invitación que les estoy haciendo y por eso hay una foto ahí que es como un calendario que dice, la vida es corta, haz cosas que importen. Y es, hagan que lo que ustedes hacen como emprendedores, ojalá realmente se haga cargo de los problemas de sus clientes.
Si logran conectar sus ofertas con eso, si logran generar ese movimiento en esa dirección, ahí su ser emprendedor va a ser mucho más efectivo. Entonces, nada, esa es una invitación. Y la otra invitación es que tiene que ver con esta práctica también del ofertar, pero que tiene que ver además con todo que ver con estas prácticas que tenían que ver con la ejecución. Y es declarar y armar y constituir promesas con otros. Sí, yo tengo mi sueño, pero no es solamente un sueño por allá, no es como que algo que me imagino distante y lejano. Es que mi sueño se vuelve en mi compromiso, se vuelve en mi promesa. Y mi promesa son resultados. Entonces es, como emprendedores, atrevernos a declarar resultados claros de lo que queremos lograr. Atrevernos a dar ese paso. Y cuando digo declarar resultados claros de lo que quiero lograr, es no solamente declarármelos a mí mismo. Fundamental que los empecemos a ver nosotros mismos, pero que se los declaremos a otros. Ahí es donde ocurre esta capacidad de estar en el proceso de generar esta adopción a través del hacer ofertas, a través de la ejecución, a través de las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas, si ya tuvimos la conversación de qué es lo que nos importa cuidar, las promesas son las que cuidan de lo que nos importa cuidar. Las promesas que hacemos con otros. Yo puedo tener muchísimo interés. Yo utilizo este ejemplo. Espero que la vida no me lo cobre por utilizarlo tanto. Pero yo utilizo el ejemplo de los osos polares. Yo puedo decir que a mí me importa cuidar de los osos polares, sí, pero ¿saben qué? De manera directa no tengo ninguna promesa para cuidar de los osos polares. No es mi prioridad. Pero si de verdad me importara cuidar de eso, yo tendría que empezar a buscar qué promesas hago con otros para cuidar de los osos polares. Y eso podría ser un emprendimiento. Es más, hay emprendimientos que existen para eso. Entonces es declarar resultados claros de qué es eso que queremos lograr. Y luego voy a conectar con lo que tú decías, como de esta valentía y lo que decían del tema, creo que era Tibo el que hablaba del tema de la comunidad. Y es, como emprendedores necesitamos, si queremos ser efectivos, hacerlo con y para la comunidad. Nuevamente, esa comunidad, entiéndanla si quieren como su nicho, su segmento de clientes, como lo quieran llamar de manera quizás incluso más técnica, pero hay que hacerlo en comunidad y con la comunidad. Y tenemos que atrevernos, y por eso quise poner esta imagen, tenemos que atrevernos a dar los pasos necesarios, porque emprender implica el miedo. Se necesita esa valentía, ese, no como se entiende en mexicano el coraje, sino como se entiende en otros lugares de Latinoamérica la palabra coraje, que no está asociada como a la rabia, no, está asociada a la valentía desde el corazón. Y necesitamos como emprendedores atrevernos a dar los pasos, a ir al borde de, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, de nuestra zona de comodidad, para poder entrar en la posibilidad de generar valor para nuestras vidas y para las de otros, para nuestro presente, para nuestro futuro y para lo que está más allá de nuestra propia vida incluso. Hay emprendedores que no emprenden simplemente porque quieran montar un negocio. Nuevamente, aquí yo no estoy hablando solo de eso, ese no es el ser emprendedor que me interesa. Está bien hacer eso, no tengo una crítica con eso tampoco, pero a lo que voy es cuál es la huella que queremos dejar cuando emprendemos. ¿Qué es eso que va a ser posible en el mundo cuando nosotros ya no estemos? ¿Qué es eso que va a ser posible en la vida quizás? Yo tengo hijos, tengo dos hijos, de hecho, son el factor que, que más influenció el que mi vida tomara el giro hacia donde hoy estoy. Y fue tratar de responder a la pregunta de qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que está en mis manos hacer para generar un futuro
en donde mis hijos puedan tener una buena vida, puedan disfrutar de las cosas que yo disfruté como niño, puedan respirar un aire limpio, puedan tocar un animal y sentir lo que les pasa tocando un caballo, una vaca, no sé, un árbol, que tengan acceso mis hijos y sus hijos a eso. Y eso implica construir algo que va a estar más allá de mi tiempo en este planeta. Y es cómo es que damos esos pasos necesarios para ir allá. Si es que eso nos importa, si es que es parte de lo que nos importa cuidar. Entonces, en resumen, y vamos a dedicarnos unos minuticos a tener una conversación alrededor de este tema. Desde esta perspectiva que les quiero compartir hoy, nuevamente esto no es la verdad, ni mucho menos, pero es una mirada y es una mirada generativa de lo que significa emprender. Emprender significa un camino, un viaje de sentir, envisionar. Me decía Ángela, mientras ustedes estaban en sala, que nunca había oído esa palabra. Es una palabra que existe, pero que es un poco extraña de todas formas, pero es esta capacidad de construir visión con otros, de generar un espacio, un terreno común, un terreno compartido de futuro a través de generar esa visión. Es realizar ofertas y ser oferta para otros, generar adopción, sostener la práctica, sostener para que a través de la ejecución, entonces está hasta ejecutar, liderar e incorporar. 8 prácticas fundamentales para el ser emprendedor desde una perspectiva generativa. Entonces, con eso quisiera cerrar. Tenemos 10 minuticos con sus preguntas, sus comentarios, abrir aquí una pequeña conversación alrededor de esto, lo que están viendo, lo que quizás fue provocado a través de lo que yo he dicho, sus reflexiones eh, y sobre todo si esto está siendo relevante y está generando algún valor para ustedes y cómo. Entonces, quien quiera compartir. Y por acá veo un comentario y de pronto, Julio, si quieres expandir tu comentario de un ejemplo de una promesa para cuidar de los osos. Eh, Julio, no sé si quieras aclarar qué quisiste decir con eso, por favor. No, es que tú dijiste que una promesa era, por ejemplo, cuidar de los osos. Entonces, que quería saber un ejemplo de qué promesa es, cómo se puede hacer una promesa de esas. Entonces, osos polares. Mi ejemplo iba al tema de los osos polares. Una promesa puede ser, por ejemplo, empezar a conseguir recursos para la investigación de cuáles son las variables claves para generar la subsistencia de los osos polares. Otra posible promesa es, eh, yo me comprometo a generar, ¿cómo se llamarán estos? Como especies de resguardos naturales en el hábitat de los mismos osos polares para lograr generar su subsistencia. Una promesa más sencilla y quizás anterior. Si me importan los osos polares, voy a empezar a investigar sobre los osos polares. Y me comprometo a hacer una investigación seria sobre el tema. Y de pronto, incluso me comprometo a generar un plan de negocio, un modelo de negocio para trabajar y ayudar a cuidar de los osos polares. Promesas. Promesas son resultados futuros con los cuales nos comprometemos. Y que cuando se cumplen esas promesas, nuestra sensación es de bien, satisfacción y sentido. Porque eso que logramos es un logro que nos está hablando de cómo es que estamos cuidando de lo que nos importa cuidar. O sea, en esencia, una promesa es una solución a la que yo me comprometo a cuidar hasta llevar a cabo en el tiempo y que genere los resultados que se necesita que genere. Una promesa es un resultado que cuando se obtiene te produce la sensación de, primero que todo, de satisfacción y segundo que todo, como de convicción y de confianza de que eso que te importaba cuidar
fue cuidado a través de ese resultado. Pero hagámoslo más real para ti. ¿Cuál es un tema que a ti te importa cuidar? Y quizás en tu ser coach, en tu ser emprendedor. Un tema real para ti. Mm, que las personas entiendan que hay formas de vivir la vida más allá de la que ellos creen que es verdad. Ya. La pregunta que yo te haría no la tienes que responder ahorita. Pero la pregunta que yo te haría es, ¿qué resultado, si lo tuvieras y si lo tuvieran esas personas, te permitiría decir que efectivamente ya hicieron conciencia de que hay una forma de ver la vida más amplia de la que ellos conocen? ¿Qué resultado? Visible. Tendrías que tener o tendrían que tener esas personas. Ahí, cuando tú logres eso, responder a esa pregunta, ahí ya empiezas a tener una visión de un futuro. ¿Hace sentido lo que te estoy proponiendo? Esa respuesta se convierte en una promesa o es una promesa. Esa respuesta sería tu promesa. Sí, señor. Sí, señor. Y a esa es la que tengo que caminar todo mi proceso, Dado que tú dices que eso es lo que te importa cuidar, sí. Ahí es donde va a estar ahí es donde va a estar tu poder. Ahí es donde va a estar además tu diferenciador con respecto a otros. No a todos los coaches nos importa lo que tú acabas de mencionar. Y no a todas las personas les importa lo que tú acabas de mencionar, pero hay personas a las que sí les importa eso. Y que cuando tú les digas, mira, si tú trabajas conmigo, vas a lograr este resultado, te van a decir, listo, yo quiero trabajar contigo. No simplemente porque qué chévere hacer conciencia, sino porque yo quiero tener ese resultado. muy claro. Muchas gracias. Así era. Súper, gracias, Julio. Manuel, Sí, hola Andrés. Quiero agradecerte porque cuando decías cuando estabas dictando, poniendo las PPTs, que hay que enfocarse en el problema y no en las soluciones, de verdad que has desmontado una creencia limitante y me has hecho ver una nueva perspectiva. Quiero agradecerte por eso. La pregunta es lo siguiente. Se dice que puede ser otra creencia también, que cuando uno va a emprender, ya no trabaja 8 horas, por ejemplo, ¿no? Más o menos, empresas que trabajan acá en Latinoamérica, sino trabajas mucho más y que ya no hay tiempo para dedicarle a la familia. Vas a sacrificar mucho, vas a gastar mucha energía. Entonces, y lo que tú hablabas era de poder establecer un orden o un sistema, ¿no? Entonces, tú que tienes experiencia emprendiendo, yo no soy emprendedor, soy dependiente. Cuando te llegaba estos comentarios, tal vez, no lo sé, o hayas visto en otra persona, ¿cómo lo has abordado, ¿no? ¿Es así realmente? ¿Dejas de ver a la familia? ¿Te prohíbes de muchas cosas? ¿Gastas energía? mira, Manuel, gracias por la pregunta. Entre otras porque para mí es una pregunta, digamos, muy real y muy personal. Para mí es muy importante mi familia, muy, muy importante. Es una de las cosas que está muy clara dentro de las cosas que a mí me importa cuidar. Y yo no puedo cuidar de mi familia si no le dedico tiempo a mi familia. Entonces, yo eventualmente, por ejemplo, trabajo los fines de semana por motivos de mi trabajo. Pero si yo no necesito trabajar los fines de semana, yo no trabajo los fines de semana. Entonces, con eso, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Sí, hay una narrativa cultural que habla de esto de que te vas a tener que esforzar un montón y tienes que dedicarle miles de horas para poder ser exitoso como emprendedor. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Bob Dunham dice algo, y es que esa lógica es la lógica de hacer más, y que la lógica del hacer más es la lógica más primitiva que existe. ¿Qué quiere decir eso? Si tú quieres ganar más dinero, la respuesta que muchas personas te van a dar
es la respuesta de pues trabaja más. Pero ¿sabes qué? Yo conozco personas que trabajan 17, 18 horas y no tienen más dinero. ¿Por qué? Porque no es trabaja más, es trabaja de manera más efectiva, más inteligente. Entonces, en el ser emprendedor también está eso. Ahora, claro, entre más tú le dediques tiempo de práctica deliberada y consciente a cualquier cosa, pues más rápidamente vas a desarrollar ciertas habilidades. Y hay personas que creen en eso y que creen en él. Si yo le dedico bastante tiempo y de manera bien dedicada y bien juiciosa a mi práctica, más rápido voy a tener habilidades que me permiten producir este tipo de resultados. Y ahí tiene, digamos, cierto sentido el tema desde el punto de vista de practicar para ser capaz de desarrollar la habilidad. Pero una vez desarrollé la habilidad, ya listo, ya la tengo. Ya tengo es que mantenerla quizás o buscar cómo llevarla a la maestría, pues ya no necesito dedicarle tanta intensidad de tiempo. Entonces, creo que tu pregunta me lleva, pues, por supuesto, a ver mi caso particular en donde a mí nuevamente no me interesa sacrificar mi familia por mi ser emprendedor. Me importa ser emprendedor. Es más, yo soy emprendedor es por mi familia, como les dije, por mis hijos. Entonces no tendría ningún sentido que yo esté, eh, eh, sería incoherente de mi parte que yo esté como que dedicándole demasiado tiempo a mi ser emprendedor en detrimento de mi relación con mis hijos y de cuidar de esa relación con ellos y el futuro de ellos. Pero creo que la pregunta tiene que ver contigo y es, qué es lo que para ti, qué es lo que para ti generaría una buena vida? Porque la premisa básica es que de todas formas, al final del día, cada uno de nosotros está haciendo la vida, está haciendo su vida, con lo que sea que estamos haciendo o con lo que sea que vayamos a hacer. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos hacer para hacer una buena vida para cada uno de nosotros? Y para eso necesitas tú conectar con qué es lo que te importa cuidar y dedicarle tiempo a eso. No sé si de alguna manera te sirve la respuesta, pero la conversación es un poco más amplia que lo que quizás puedo Sí, extenderme acá. sí, gracias Andrés. En definitiva es lo que nosotros escuchamos, ¿no? Por ejemplo, lo que sale en las redes, en el TikTok, muchos de los gurús, ¿no? De emprendimiento es lo que aplican, ¿no? No, esto, pero también hay otra perspectiva, ¿no? Y me hace sentido cuando dice yo hago esto por mi familia, ¿no? Para mi familia, ¿no? Mm. No para alejarme de ellos, ¿no? Entonces, Mm. súper. Gracias, gracias por compartir. Gracias a ti, Manuel. Bien, señoras y señores, estamos sobre las 7 de la noche, 7:01. Eh, si hay alguna otra pregunta, porfa, adelante. Y si no, quisiera simplemente invitarles quizás a que pongan en el chat qué se llevan de esta conversación de hoy. Y con eso estaríamos empezando a cerrar. ¿Qué se llevan de esta conversación de hoy? La invitación, mientras ustedes van escribiendo eso, la invitación que yo les hago es como la invitación que me nace desde nuevamente desde lo que es importante para mí es, eh, primero que todo, ojalá se atrevan a emprender. Ojalá se atrevan a emprender. Eh, si se atreven a emprender, porfa, conecten con el para qué emprender. ¿Qué es eso que les importa a ustedes y de qué van a cuidar como emprendedores? Y ojalá, si lo hacen, entonces estén conectados o seguramente van a estar conectados con cuál es ese mejor mundo que podemos construir como emprendedores que nos ayuda incluso no solamente a entrar en un camino de desarrollo personal, sino en un camino de desarrollo de sistemas en el mundo que soporten una buena vida. Esa es como mi invitación. Muy bien, entonces aquí le voy leyendo. Un ejemplo, desmonte de creencias, mucha claridad y una visión más profunda de lo que se necesita hacer, más posibilidades y creatividad en la mirada generativa. Me quedo con las preguntas. Muy bien, mil gracias por dedicarle tiempo a su ser emprendedor el día de hoy, a su ser líderes, a desarrollar su capacidad y su conciencia generativa. Y espero que nos podamos encontrar más adelante. Eh, y yo creo que ahorita, Ángela, pues tú Así cierras es. con alguna invitación desde el punto de vista del instituto, por favor.
Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias a todas y todos por participar esta noche. Queremos recordarle que los miércoles, siempre a las 5:30, tenemos nuestras conferencias de liderazgo generativo y dentro de 8 días voy a estar yo contándoles un poquito sobre el liderazgo experiencial, una mirada somática del líder. Invitarlos a que cada uno de ustedes, como líderes ahora ya emprendedores, puedan conectarse con esa somática, con ese corporalidad que habla a veces por sí sola y que como líderes necesitamos también empezarla a conocer. Entonces, es un gusto para el instituto tenerlos cada miércoles en la tarde, noche, noche para algunos, tarde para otros. Así que bienvenidos los miércoles y los esperamos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas Feliz gracias. noche. Hasta Gracias, un luego. abrazo. Gracias. Gracias. Podemos recibir la grabación de